Hola, muy buenas a todos. En esta entrevista que realizamos desde la editorial tradicionalista para nuestro canal de YouTube, con el fin de analizar cuestiones contemporáneas y de la actualidad política desde una óptica en pro de la verdad y contracorriente, queremos hablar de un tema que resulta tabú y políticamente incorrecto en tanto que se cuestione. Concretamente queremos que el historiador Pedro Fernández Barbadillo nos explique si tiene sentido considerar aún al PSOE uno de los partidos actuales más antiguos y que está ahora mismo en Moncloa rigiendo una especie de dictadura posmoderna junto a Podemos, puede considerarse como partido de historia criminal. Para comenzar, quisiéramos que nos comentase algo sobre las declaraciones amenazantes que en su momento hicieran figuras como Juan Negrín, Pablo Iglesias, no el Marqués de Galapagar, sino el que tiene el segundo apellido Pose, Indalecio Prieto y Largo Caballero. Hola, ¿qué tal? Gracias, Ángel, por llamarme y por contar conmigo para este programa. Mira, en respuesta a tus preguntas, a tu primera pregunta, hay que decir que el PSOE está trufado de este tipo de declaraciones que si las hubiese hecho alguien de derechas o a la derecha del PSOE, para incluir a los falangistas, pues serían de conocimiento popular, como la famosa frase de José Antonio de las urnas están para romperlas y la dialéctica de los puños y las pistolas. Pues no son tan conocidas como estas frases de José Antonio, o por ejemplo las amenazas de muerte que profirió Pablo Iglesias Pose en el Congreso de los Diputados en 1906, creo recordar, contra Antonio Maura, que entonces era diputado y ya había dejado de ser presidente de gobierno. Entonces Iglesias dijo que con tal de que el señor Maura no volviese al poder, los socialistas estaban dispuestos a practicar el atentado personal. Se montó un escándalo descomunal en el Congreso, se le pidió a Pablo Iglesias por parte de la presidencia del Congreso, que desempeñaba el liberal conde de Romanones, que retirase esa amenaza. Y Pablo Iglesias, ahí hay que reconocer que la verdad se comportó con coherencia con lo que había dicho, dijo que no, que se mantuviesen en el diario de sesiones. Bueno, y de esas tenemos pues para hacer un libro con el tipo de declaraciones similares. Por ejemplo, Largo Caballero dijo una, a ver que la encuentre, que ahora la he estado preparando aquí mientras esperando tu llamada, a ver si la encuentro. Sí. En el verano de 1933, Francisco Largo Caballero, que había sido ministro en el primer bienio de la República, dijo: hoy estoy convencido de que realizar la obra socialista dentro de una democracia burguesa es imposible. Después de la República ya no puede venir más que nuestro régimen. Y así es como hablaba. Otra, durante la campaña de las elecciones de 1936, dijo también Largo Caballero: la clase obrera debe adueñarse del poder político, convencida de que la democracia es incompatible con el socialismo, y como el que tiene el poder no ha de entregarlo voluntariamente, por eso hay que ir a la revolución. Comprenderás, Ángel, que estas frases pronunciadas en campañas electorales y por parte de alguien que había sido pues ministro republicano y consejero de Estado en la dictadura de Primo de Rivera, pues no causaban
ciertamente tranquilidad entre los adversarios políticos o, digamos, los enemigos burgueses y contrarrevolucionarios elegidos por el PSOE. De hecho, cabe recordar que el PSOE guarda relación con el asesinato del opositor de derechas José Calvo Sotelo. Me gustaría preguntar si el PSOE pudo tener directa o indirectamente alguna relación con la masacre de Paracuelos, conocida como el Catín español, una de las atrocidades comunistas más destacadas de la Europa del siglo XX y, por desgracia, silenciada, como ocurre con la masacre del este de Europa, en la que se aniquiló a una multitud considerable de ciudadanos polacos. En el caso de Paracuelos se hizo lo mismo, pero contra religiosos, conservadores, tradicionalistas, derechistas, en fin, cualquiera que cuestionase el régimen frente populista. Y la cuestión es si el PSOE tuvo algo que ver ahí, igual que con el terror rojo en general, esa férrea y deplorable intolerancia religiosa traducida en ataques muy diversos a lugares de culto y personas del clero católico. La mayoría. Sobre tu pregunta dedicada a Paracuellos, pues mira, es innegable que hubo durante los años anteriores a la comisión de estas matanzas, que fueron en noviembre del 36, pues hubo una campaña permanente de odio por parte de las izquierdas, no solo del PSOE y su sindicato, la UGT, sino también por parte del pequeño PC, que empezaba a crecer. Un brazo de ese PC eran las Juventudes Socialistas Unificadas, en las que aparecía Santiago Carrillo. Estas juventudes, las JSU, nacieron en la primavera de 1936, aunque ya venían preparándose desde tiempo atrás. En concreto, la excusa para proceder a la eliminación de esta gente, que no tenía por qué ser opositores al Frente Popular, sino simplemente gente que se consideraba contrarrevolucionaria, enemigos del pueblo, o sea, lo mismo que hicieron los bolcheviques en la revolución de 1917. Entonces pasó que a medida que se acercaban las tropas nacionales a Madrid, en ese verano, otoño de 1936, casualmente surge una campaña encabezada por la pasionaria Dolores Ibarruri, miembro del PC, contra la Quinta Columna, que se consideraba que eran los tapados, la gente que estaba esperando en Madrid a que se acercasen las tropas nacionales para sublevarse y, digamos, dar una puñalada por la espalda al Frente Popular. No existen pruebas de que el general Mola, que era a quien le atribuía Ibarruri esa expresión de la Quinta Columna, lo dijese. Ese asunto lo ha estudiado muy bien Julius Ruiz en su libro El terror rojo. Pero poco después de que la pasionaria clamase contra la Quinta Columna, la prensa del PC y otra prensa de izquierdas empezaron a calentar a las masas madrileñas, a los milicianos, con las amenazas y el peligro que suponía la Quinta Columna. Y qué casualidad, un poco más tarde se produce la constitución de la Junta de Defensa de Madrid. El gobierno del Frente Popular abandona Madrid ante la cercanía de las fuerzas sublevadas y huye a Valencia. Entonces la ciudad queda en manos de esta Junta de Defensa, que la presidía el general José Miaja. Y entre ellos, dentro de esta junta, pues había gente del PSOE, como Fernando Frede, estaba también pues Pablo Yagüe Estebaranaz, y estaba el ya citado Santiago Carrillo, representante de las Juventudes Socialistas Unificadas, al frente de la Consejería de Orden Público. Y es entonces cuando empiezan a
a ser trasladado, la excusa era que se les trasladaba a prisiones más seguras y apartadas del frente a los internos. Y en realidad lo que se hacía era llevárselos a las afueras de Madrid, a Paracuellos y a La Vaca, y ahí fusilarlos en masa. Exactamente como dices tú, que pasó pues 5 años más tarde con los asesinatos de Katyn. Bueno, asesinatos se les podría calificar como genocidio, aplicando la jurisprudencia actual. En efecto, ese es el término más adecuado para referirnos tanto a Katyn como a Paracuellos. Bueno, es que se buscaba el exterminio de una categoría social. Entonces, eso es lo que hoy día se define como genocidio, que no solo afecta... Sí, es efectivamente. La izquierda, por desgracia, tiene una larga colección de matanzas y asesinatos a sus espaldas, desde atentados contra personajes de la época, del siglo XIX, hasta matanzas colectivas y genocidios cometidos pues en el siglo XIX, desde que toma el poder Lenin mediante un golpe de Estado, hay que decirlo, y con la ayuda alemana en 1917 en Petrogrado, pues hasta las matanzas que hay ahora pues en China y que está cometiendo el Partido Comunista Chino pues contra, por ejemplo, los tibetanos, la discriminación contra los cristianos y contra los musulmanes y contra todos los cultos religiosos. Incluso lo que llama Agustín Laje en uno de sus libros, La Nueva Izquierda, puede considerarse como algo que no está exento de características de criminalidad, por lo menos en cuanto contribuye muy activamente al avance de la cultura de la muerte, por ejemplo, con el aborto y la eutanasia. Ahora bien, por último, como hemos dicho al principio, estas cuestiones son un tabú. Su puesta en cuestión rompe los esquemas de la corrección política que está impuesta por las masas revolucionarias izquierdistas de agitprop, y si lo cuestionas puedes arriesgarte a un considerable linchamiento o a la muerte civil. La izquierda tiene la hegemonía de un amplio rango de sectores, entre los cuales figuran la prensa, la educación y el ámbito intelectual. Ahora bien, ¿por qué ese carácter de cuestión tabú se ha dado incluso entre la derecha sociológica, entre comillas, no solo la cúpula del PP, que a efectos prácticos se puede considerar como formación de centroizquierda, sino entre muchos votantes de esos partidos que se pueden considerar como de derechas, y todo hasta que en 2019, en octubre, en Vistalegre, Santiago Abascal, líder de Vox, tuvo la gallardía de denunciar, aunque fuera más breve, esto no lo digo como crítica, lo que hemos ido abordando en esta entrevista. De hecho, es el único que en el Congreso de los Diputados está manteniendo en las últimas sesiones esa tan ansiada batalla dialéctica contra el comunismo que tan necesaria era y que nadie del PP se había atrevido nunca, quitando algún buen discurso de Esperanza Aguirre, Isabel Díaz Ayuso o las recientes declaraciones de Cayetana Álvarez de Toledo, que si bien es una política que en otras cuestiones no convence por ser progre, afrancesada y constitucionalista, ahí dio en el clavo hablando sobre el padre del Marqués de Galapagar. Pero yendo a la guerra, ¿por qué la derecha no se ha atrevido hasta la eclosión de Vox a cuestionar todo esto? Pues mira, eso empieza a producirse
pues en los años 60 y 70, a raíz del Concilio Vaticano II, y a raíz también de la política de reconciliación nacional que plantea el PC desde 1956. Para reconciliarse, la derecha sociológica, la derecha académica, la derecha política, pues están dispuestas a olvidar lo pasado y hacer pelillos y a la mar. Así que eso llevó a que, por ejemplo, el propio gobierno de UCD ordenase la destrucción de expedientes en gobiernos militares sobre los maquis, que obedecían a Santiago Carrillo, y sobre los asesinados entre los maquis por orden del PC que estaban en el extranjero, en París y en Moscú, es decir, por orden del propio Santiago Carrillo. De esto hay infinidad de pruebas. Por ejemplo, la hija de Julián Grimau siempre ha acusado a Santiago Carrillo de haber enviado a su padre a que fuese detenido a España, para que lo detuviese la policía franquista, porque porque era una persona molesta para él y para Carrillo. Y también, igualmente, hay testimonios numerosos de miembros del maquis que estaban levantando no solo partidas, sino también estaban preparando redes comunistas en Madrid, en Barcelona, en otras ciudades, y que luego eran asesinados por sitios enviados por Carrillo. Es un asunto siniestro sobre el que también se ha hecho silencio y del que solo suelen hablar los represaliados por Santiago Carrillo y por este PC. Pues como te decía, la derecha, pues que en ocasiones lo único que quiere es digerir en paz y que le dejen con sus negocios, pues ha pretendido olvidar todo esto. No, yo creo que no es que haya habido una presión externa, es que simplemente era el deseo de una reconciliación, era el complejo, la sumisión de la izquierda, de la derecha al discurso dominante, y querer estar en paz con su conciencia y, digamos, en paz con el resto de la sociedad. No tener que dar la cansada batalla de las ideas y de las discusiones. En efecto, esto es lo que ha ocurrido, que han renunciado a dar la batalla ideológica. De hecho, el PP progresivamente ha ido renunciando a lo poco que tuviera de partido conservador en sentido amplio, mientras que la derecha española ha sido en general bastante esnovista y acomplejada, que parece que tiene que pedir perdón a la izquierda por existir, cuando la izquierda encarna todos los males, en mayor o en menor medida, atentan contra la libertad y contra la dignidad de la persona. La historia lo demuestra, nunca han dado buen resultado, y todo esto se puede remontar a la Revolución Francesa, que supuso la gestación de ideologías como el socialismo y el comunismo. Y una vez dicho todo esto, salvo que tengas algo más que añadir, simplemente darte las gracias por la oportunidad de discutir y disertar en este programa sobre cuestiones de la desmemoria histórica que conviene cuestionar sin complejos, en pro de la verdad. Por lo tanto, muchísimas gracias de nuevo y esperamos poder seguir contando contigo para futuras colaboraciones y aportaciones en esta batalla contracultural. Muy bien. Bueno, Ángel, encantado de haber estado contigo. Un abrazo. Igualmente, otro.